Durante años, este caso fue resumido con una sola palabra: accidente. Una explicación rápida, sencilla, conveniente. Pero desde el primer momento hubo algo que no encajaba. Porque cuando una historia es tan simple como parece, rara vez deja tantas preguntas sin respuesta. Y este caso dejó demasiadas. La pregunta que casi todo el mundo se hizo fue: ¿qué ocurrió aquella noche? Pero la pregunta correcta siempre fue otra. ¿Por qué se decidió tan rápido que no había nada más que investigar? Si es la primera vez que visitas este canal, te invito a suscribirte y dejar tu like. Eso permite seguir investigando y narrando historias reales que durante años permanecieron fuera del foco público. Nos situamos en Arkansas, Estados Unidos, en 1987. La zona rural, tranquila, donde casi nunca pasa nada fuera de lo común. Dos adolescentes, Donald Henry y Kevin Ives, salieron una noche y no regresaron a casa. Horas después, sus cuerpos fueron encontrados sobre las vías del tren. La explicación oficial llegó casi de inmediato. Según el informe inicial, los jóvenes se habían quedado dormidos en las vías y fueron atropellados por un tren. Caso cerrado, sin indicios de delito, sin necesidad de profundizar. Pero esa conclusión empezó a generar dudas casi desde el principio. Familiares y conocidos no entendían cómo dos adolescentes podían quedarse dormidos en un lugar así. Las vías no eran un sitio cómodo ni silencioso. Además, no había señales claras de que ambos hubieran estado inconscientes de forma natural. Los maquinistas del tren declararon que no vieron movimientos normales antes del impacto. Algo que, aunque no demostraba nada por sí solo, añadía otra pieza incómoda al rompecabezas. Aún así, la investigación no avanzó. El caso se cerró con rapidez. Demasiada rapidez. La primera autopsia reforzó la versión del accidente. No se profundizó en posibles lesiones previas, ni se analizaron otras hipótesis con detenimiento. Para las autoridades, el asunto estaba resuelto. Pero para las familias, no. Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer testimonios que no figuraban en los informes oficiales. Personas que aseguraban haber visto luces cerca de las vías esa noche. Vehículos detenidos en una zona poco habitual. Movimientos que no coincidían con la versión de un simple accidente. Ninguna de estas declaraciones fue investigados a fondo. A medida que las dudas crecían, la presión de las familias consiguió algo poco habitual: una segunda autopsia. Y fue en ese momento cuando la historia empezó a cambiar. Los nuevos resultados no encajaban del todo con la versión inicial. Aparecieron indicios que sugerían que los jóvenes podrían haber muerto antes de estar sobre las vías. Lesiones difíciles de explicar únicamente por el impacto del tren. La narrativa oficial ya no era tan sólida. Sin embargo, lejos de reabrir el caso de forma completa, la investigación entró en una especie de limbo. No se confirmó una nueva versión, pero tampoco se volvió a la anterior con plena seguridad. El caso quedó suspendido en una zona gris. A partir de ahí, comenzaron a surgir hipótesis inquietantes. Algunas hablaban de que los jóvenes pudieron haber presenciado algo que no debían. Otras mencionaban posibles actividades ilegales en la zona aquella noche. Nada de esto fue probado oficialmente, pero tampoco se descartó con pruebas concluyentes. Y aquí aparece uno de los aspectos más perturbadores de toda la historia.
Cada vez que surgía una nueva pregunta, la investigación se detenía. Periodistas independientes comenzaron a revisar el expediente años después, a comparar informes, a analizar cambios en las autopsias, a escuchar testimonios olvidados. Y cuanto más se revisaba el caso, más inconsistencias aparecían. Fechas que no coincidían, conclusiones que cambiaban, decisiones tomadas sin explicación clara. El patrón era evidente. El caso se cerró antes de tiempo y nunca se volvió a abrir como merecía. Con los años, la historia pasó a conocerse como Boys on the Tracks. No porque ofreciera respuestas, sino porque simbolizaba todo lo contrario. Un caso lleno de silencios. A día de hoy, la versión del accidente sigue siendo la oficial, pero convive con demasiadas dudas como para ser aceptada sin cuestionamientos. No expedicia una explicación definitiva que satisfaga a todos. Y eso es, precisamente, lo que mantiene el caso vivo décadas después. No porque sepamos exactamente qué ocurrió, sino porque sabemos que la investigación no llegó hasta el final. Este caso se estudia hoy como ejemplo de cómo una explicación rápida puede imponerse cuando resulta más cómoda que una investigación profunda. De cómo cerrar un expediente no siempre significa resolver una historia. Porque las historias más inquietantes no siempre están llenas de detalles visibles. A veces están llenas de omisiones, de decisiones apresuradas y de preguntas que nadie quiso responder. La pregunta final no es qué ocurrió aquella noche. La pregunta es por qué, tantos años después, sigue sin haber una respuesta clara. Si este contenido te ha resultado interesante, dale like y suscríbete al canal. Aquí seguimos analizando historias reales que durante años quedaron fuera de registro. ¿Crees que fue un accidente? ¿O un caso que nunca se investigó como debía? Te leo en los comentarios.